Buenas tardes a todos los amigos que se están conectando. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente, otro jueves reunirnos para poder aprender y conocer más de la palabra. Hemos dicho en reiteradas veces que la iglesia no está cerrada, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue vigente, la iglesia sigue transmitiendo la palabra. Y en esta tarde nosotros como matrimonio, como familia espiritual, queremos dar la bienvenida a todos los que nos están conectando, a los que están preparados para poder escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. El único propósito de reunirnos es para edificarnos en la palabra, animarnos en la fe. Y queremos saludar a todos los que están ahí conectados. Ahí vemos a Sebastián desde Chile, a Miguel, a su esposa que están con nosotros, Cintia y muchos amigos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en diferentes lugares. Les enviamos besos, abrazos, muchos cariños y esperamos en esta tarde que a través de esta palabra el Señor edifique nuestras vidas, podamos ser alimentados, podamos ser nutridos y principalmente ser animados en el Señor. ¿Qué les parece que comencemos unos minutos orando, dando gracias a Dios? Porque creo que en todo tiempo debemos adorar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta hermosa momento que nos das como familia espiritual, como amigos, para poder, Señor, compartir un tiempo de adoración, de alabanza a ti, para poder conocer y escudriñar más tu palabra, conocer, Señor, los misterios que tú tienes a través de tu palabra. Pedimos en esta tarde que tú bendigas a cada persona en este momento que se va a conectar. Señor, cada persona que va a ocupar unos minutos de su tiempo para poder, Señor, edificar y alimentar nuestro espíritu. Oramos, Señor, para que en esta tarde tú nos hables. Oramos para que en esta tarde seamos receptivos a la palabra. Quizás hoy día tienes un consejo, quizás hoy día quieres corregirnos, quizás hoy día nos quieres amar más de lo que nos amas, quizás hoy día nos quieres abrazar, quizás hoy día nos quieres sostener, Señor, quizás hoy día nos quieres decir algo importante para cada uno de nosotros. Nosotros estamos abiertos, nuestro espíritu se aquieta para escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que cada persona que se va a poner frente a un computador, a un celular, pueda ser edificado en la palabra. Gracias te doy por este hermoso y precioso día, porque son muchos los motivos para darte gracias. Señor, te alabamos y te adoramos y ponemos todo esto delante de ti a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Prepárese, tome su Biblia, su cuaderno y para poder escuchar la enseñanza que hoy tenemos con nosotros a través de Misael. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, amigos? Gracias, Patricia. Es un gusto saludarles y es un gusto tremendo poder llegar nuevamente hasta sus casas y poder compartir un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de la palabra. Creo que nos hace tan bien estar juntos, creo que es tan saludable cuando a través inclusive de este medio podemos estar juntos, porque así podemos hacer iglesia. Ya seguimos siendo iglesia, pero a través de este medio podemos también hacer iglesia. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa, hasta la habitación, hasta tu cuarto o hasta el carro donde tú vas o donde tú te encuentres. Gracias por darnos esta oportunidad de edificar tu vida a través de la palabra. Nuestro único propósito es, a través de este medio, que cada uno de nosotros sintamos que estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, que podamos traspasar la cámara o la pantalla de cualquier dispositivo y abrazarnos virtualmente y saber que la iglesia está firme en medio de estos tiempos tan difíciles, en medio de estas situaciones tan adversas, en medio de esta situación tan inusual para muchos de nosotros. Debemos tener la seguridad que Dios sigue ahí, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue ocupado de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida. Así es que gracias a los hermanos de la iglesia Beula, a los amigos que están en diferentes partes, escuchándonos, viéndonos, y nuestro mayor deseo es poder bendecirlos con una palabra del Señor. Hemos estado escuchando y viendo noticias y la verdad es que son alarmantes. Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países causa cierto temor, causa cierta inseguridad. Pero como lo he dicho en otros videos, no son tiempos para alarmarnos, porque todo esto ya está escrito en la palabra del Señor.
Estos son tiempos para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Son tiempos para mantenernos aferrados a la palabra del Señor. Son tiempos para mantenernos firmes en lo que nosotros hemos creído. En lo personal, yo creo que Dios nos está hablando a través del COVID-19. Creo que esto no tan solamente está afectando al mundo, la política, la ciencia, la economía, las artes, la educación. Pienso que esto también está llegando a todos los niveles, inclusive a la iglesia. Y creo que Dios, sinceramente, estimados amigos, creo que Dios nos está hablando. Creo que a través de esto Dios quiere que la iglesia haga un alto, no para que descanse, un alto para enfocarnos más en la persona de Cristo, para profundizar más en nuestra vida devocional, para encontrarnos a solas con nuestro Padre Celestial. Yo estoy seguro que en los momentos más oscuros, cuando nosotros podemos buscar al Señor, Él va a salir a nuestro encuentro y va a traer una palabra de esperanza y va a traer paz a nuestros corazones. Cuando escucho y veo las noticias, no me queda otra cosa que ir a la palabra. Esta palabra que también tú la tienes quizás en tus manos, esta palabra que yo tengo aquí me conoce muy bien. Cada vez que yo la abro, tiene la palabra justa, la palabra precisa para animarme, para traer paz y quietud a mi espíritu, para saber que Dios está en control de todas las cosas, para saber que nada ocurre sin su consentimiento. La frase que a mí me gusta mucho es que si Dios no lo está haciendo, Él lo está permitiendo. Y Él permite muchas cosas en nuestra vida. Pero cada una de las cosas que transcurren en nuestra vida son para que el nombre del Señor sea glorificado. Pienso un poco yo en Juan capítulo 11, cuando Lázaro, el amigo de Jesús, está enfermo y luego muere. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria del Señor se manifieste. Quiero decirte a ti que estás en casa, quizás un poco atemorizado por las noticias, a ti que estás ahí con un sentimiento de desesperanza, quiero decirte en esta tarde o en esta noche que todo esto es para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. El gran protagonista aquí no es el COVID-19, es lo que Dios va a hacer, es lo que Dios está pensando hacer en medio de la oscuridad de las naciones, es que el nombre del Señor sea glorificado y muchas personas también puedan mirar a Él. Así es que quiero compartir en estos próximos minutos una palabra del Señor que a mí me ha bendecido. La he leído y Dios ha hablado a mi espíritu, a mi corazón, y quiero compartirla. Quiero ponerla en tu corazón. Así es que aquieta tu corazón, abre tus oídos y está atento. Porque cuando podemos estar atentos, podemos entender. Y cuando oímos y entendemos, entonces podemos dar fruto, como dice la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Quiero compartir contigo un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 es un capítulo muy interesante, porque hay varios episodios que ocurren en ese capítulo, y cada uno de los episodios que aparecen en ese capítulo son la antesala al evento de la crucifixión. Es un capítulo interesante. Si tú estás con tu Biblia ahí en Mateo capítulo 26, te vas a dar cuenta que el capítulo comienza con un complot contra Jesús, organizado por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos se confabulan para apresar a Jesús y enjuiciarlo y condenarlo. Luego que uno avance la lectura de Mateo 26, tenemos a María, quien está en Betania y quien quiebra un frasco de alabastro de mucho precio y enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto espontáneo y extremo de devoción. Hasta hoy recordamos ese acto de María. Luego seguimos que está Judas, quien tiene la idea de vender al Señor Jesús por 30 monedas. Luego seguimos en la lectura del capítulo 26 y nos encontramos al Señor Jesús estableciendo la Santa Cena. Seguimos avanzando y está el Señor Jesús anticipando la negación de Pedro.
Y luego, por último, vemos a Jesús que después de la cena se traslada con su discípulo al monte o al jardín de Getsemaní. Y esto es lo que yo quiero compartirte en esta tarde. Este es un episodio duro en la vida de Jesús. Yo diría que es uno de los momentos más extremos de Jesús antes de ir a la cruz. Horas antes, Jesús vive una serie de episodios que lo van preparando para ese gran desenlace que es la cruz de Cristo. Pero es interesante que lo que Jesús enfrenta en ese momento también es útil para nosotros. Cómo Jesús enfrentó ese momento tan duro. Cómo Jesús enfrentó, qué hizo Jesús frente a este momento extremo, frente, creo yo, como lo dije, a uno de los momentos más difíciles de su ministerio. Y este pasaje nos habla de que Jesús va al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Después de la cena, Él camina con sus discípulos. Y hay algo que me llama la atención, es que de alguna manera la historia del hombre se decide en dos jardines. La historia del ser humano, principalmente la historia de la redención, se decide en dos jardines. En Génesis, tenemos el jardín del Edén, un lugar delicioso con una belleza exuberante, el mejor resort de la tierra, creado por Dios como un ambiente propicio para que el hombre se recreara en su hacedor, para que el hombre tuviera comunión. En ese lugar llamado Edén, el hombre, por su desobediencia, trajo la ruina al mundo. Introdujo el pecado, como dice Romanos, que por la desobediencia de uno, el pecado pasó a todos los hombres. El primer jardín que encontramos en la Biblia es el jardín del Edén. Edén está relacionado con el primer Adán, pero aquí en Getsemaní encontramos otro jardín que está relacionado con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En Edén, Adán hizo su propia voluntad, desobedeciendo a Dios, hipotecando la esperanza del mundo. Pero en Getsemaní, este segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, cedió su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. En la vida siempre vamos a tener que tomar decisiones, o hacer mi propia voluntad, o hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre trae contentamiento a su corazón. Hacer la voluntad del Padre alegra el corazón de nuestro Padre. Jesús, ahí en Getsemaní, este segundo Adán, actuó diferente a como actuó el primer Adán en el jardín del Edén. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Jesús en el jardín de Getsemaní cedió su voluntad para agradar al Padre y para cumplir con lo que ya estaba establecido en este plan de redención. Esta experiencia de el Señor Jesús en Getsemaní nos ayuda a entender que cada vez que la vida nos presenta episodios, momentos y circunstancias difíciles que escapan a nuestra mano, momentos duros, donde muchas veces la soledad viene y nos invade, donde la carne se debilita, donde no tenemos fuerzas, en esos momentos extremos de nuestra vida es donde debemos entender que no estamos solos. Y Jesús enfrenta este último tramo de su vida con su Padre Celestial, fortaleciéndolo y ayudándolo. En estos versos, del verso 36 al verso 46 de Mateo capítulo 26, hay tres cosas que yo quiero dejarte en este momento. ¿Qué hace Jesús frente a un momento tan extremo como el que estamos viviendo nosotros? Momentos extremos, momentos difíciles, momentos que nos desarmaron nuestra agenda, momentos que cambiaron las cosas. Nos levantamos y todo el mundo estaba en un cambio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros frente al momento
de crisis, frente al momento difícil que nosotros estamos viviendo. Lo primero que yo noto en este pasaje que tengo en mente, lo primero que hace Jesús es que Él busca la compañía de sus más íntimos y les abre el corazón. Mira qué interesante lo que dice Mateo capítulo 26, verso 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Me gusta mucho lo que hace Jesús en el momento de la crisis, en el momento extremo que está viviendo. Él busca la compañía de sus más íntimos y les abre su corazón. Me gusta Jesús porque con esta acción el Maestro nos da una enseñanza de humildad. Cada momento del Señor Jesús con sus discípulos fue para enseñarles algo. En este caso o en este pasaje, aquí les enseña de manera muy práctica lo que es la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, en un momento de crisis, en un momento extremo de su vida y de su ministerio, Él busca la compañía de sus más íntimos. Amigos, creo que en estos momentos no son tiempos para estar solo. No son tiempos para vivir esto solo. Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Somos una familia, somos un cuerpo. Yo he aprendido a lo largo de los años que la verdadera humildad se refleja cuando nos dejamos servir por otros. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Pedro? Cuando Jesús quiere lavar los pies de Pedro y Pedro le dice: jamás, esto tú no lo puedes hacer. Y ahí se ve el corazón no rendido de Pedro. Y yo he aprendido a lo largo de los años que un verdadero corazón humilde es aquel que no tiene problema en dejarse servir y en buscar la ayuda de otros. Jesús buscó la ayuda de sus más íntimos, tomó a sus discípulos y luego dejó a un grupo ahí quieto y tomó a Pedro, Juan y Jacobo, aquellos que estuvieron en los eventos y momentos más importantes del ministerio del Señor Jesús, los tomó y comienza a abrirles el corazón, comienza a decirles lo que Él siente. Esto muchas veces creo que puede reñir con nuestra teología. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté manifestando tristeza, angustia? Dice: mi alma, mis emociones, mis entrañas están en angustia. Es posible que muchas personas en este momento estén en angustia. Es posible que tú que me estás escuchando, que ves un futuro incierto, que no ves puertas abiertas, que no ves un día de esperanza. Es posible que tú estés así. Si Jesús expresa sus emociones, expresa su tristeza, su angustia, ¿cuánto más nosotros? Esto obviamente, como dije, choca con nuestra teología, pero ¿sabes qué? No nos olvidemos que el Dios encarnado fue 100% Dios y 100% hombre. Él no dejó su divinidad cuando se encarnó. Él incorporó la humanidad. Y en este momento se expresa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Son pocos los momentos donde vemos las emociones de Jesús. Son pocos los momentos donde vemos a Jesús triste. El caso de Lázaro, su amigo a quien amaba, y a pesar que lo amaba, lo dejó morir para que su nombre se manifestara. Entonces, hoy que estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo un confinamiento, que estamos en cuarentena, qué bien nos haría buscar la ayuda de otro. No podemos salir de casa, pero sí podemos llamar a alguien. Sí podemos contarle y expresar lo que estamos sintiendo. Sí podemos llorar en el teléfono o en el aparato y llorar y decirle: tengo miedo, estoy angustiado, no sé qué va a ser de mí. Mira, no nos podemos tocar. Y cuán necesario es en estos tiempos esa cercanía.
Pero ¿sabe? Visita a tu amigo a través del Fono Visita. Mándale un texto, mándale un mensaje, dale una palabra de ánimo, dile estoy contigo, vamos a salir de esta porque Dios está con nosotros, porque hay una cubierta sobre nuestra vida. En tiempos de crisis, ¿qué hizo Jesús? Buscó a sus más íntimos, les abrió el corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros? No vivas este confinamiento solitario, no lo vivas encerrado en tu cuarto. Algunas veces la gente vive bajo un mismo techo, pero cada uno vive la crisis de manera particular y solitaria. Estos son tiempos donde debemos estar conectados primero con Dios, porque eres la fuente de inspiración, eres la base de nuestra vida, pero también con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y si no tienes a nadie, pues el llamado telefónico, el mensaje y compartir. Jesús les abrió el corazón. Jesús no tuvo temor de abrir el corazón a sus más íntimos. Jesús le abre el corazón a Pedro, Juan y Jacobo. Y quiero decirte esto. Todos necesitamos en algún momento de un Simón de Cirene que nos ayude a llevar la carga. Cuando Jesús iba camino al monte de la crucifixión, Él llevaba la cruz, la pesada cruz. Y los soldados llaman a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayude a Jesús a llevar la cruz. Todos necesitamos a alguien que nos ayude en los momentos difíciles de nuestra vida. Jesús lo necesitó. Y mira, buscar ayuda en otros hace que el momento extremo que estamos atravesando sea más fácil. Buscar ayuda en otros no nos hace débiles o menos que los demás. Al contrario, nos hace humildes, nos hace fuertes, nos hace grandes. Buscar ayuda no nos empequeñece, por el contrario, nos hace grandes. Y hoy que atravesamos un momento difícil, busca a alguien, llama a alguien, conéctate con alguien, abre tu corazón y juntos apóyense, juntos oren, juntos oren los unos por los otros. ¿Qué hace Jesús también en medio de esta crisis que Él está viviendo antes de ir a la cruz? Jesús se entregó a la oración. Si tú revisas el texto que tenemos en estudio en esta tarde, 3 veces Jesús ora. En el verso 39, el verso 42 y el verso 44 de Mateo 26 se ve a Jesús orando y haciendo la misma oración. Había sido un día duro para Jesús. Desde la mañana hasta la tarde, yendo de un lugar a otro. Había sido un día de sentimientos encontrados. Pedro, su principal mano derecha, Jesús había declarado que él lo iba a negar. Judas, su tesorero, lo iba a traicionar. El único momento de satisfacción que Jesús encontró ese día fue la adoración de María. Qué bien le hace nuestra adoración a nuestro Padre, a nuestro Señor. Entonces, Jesús se entregó a la oración. No solamente buscó a sus amigos íntimos, no solo les abrió su corazón, sino que también se entregó a la oración. A pesar que el día había sido duro, Jesús nunca dejó la oración de lado. Yo quiero decirles, estimados amigos y hermanos, la oración parece una disciplina muy simple, pero tengo que ser honesto, pero creo que la mayoría de nosotros somos derrotados en esa área. Algunas veces nos es más fácil leer un libro, ver una película, ver un partido de fútbol, pasar con los amigos, pero no tenemos el tiempo de orar. Y Jesús le dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora. 1 hora no es lo máximo, es el piso mínimo que todo discípulo del Señor debe practicar. Es una de las disciplinas, junto con la lectura de la palabra, que nos mantienen firmes y sólidos en los momentos difíciles. Jesús se entregó a la oración. Estaba cansado, dice, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Hay algo dentro de nosotros, hay un dispositivo colocado por Dios que nos permite conectarnos
directamente con nuestro Padre. El profeta lo dice de una manera muy clara: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no sabes. Tenemos acceso directo a la comunión con el Padre. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, en los momentos más extremos de su vida, se entregó a la oración. La oración nos deja ver nuestra dependencia de Dios. El soberbio dice: yo no necesito de nadie, yo no necesito la ayuda de alguien. Pero el humilde entiende que si no busca a Dios a través de la oración, está perdido. La oración demuestra nuestra humildad. De alguna manera, y lo he dicho siempre, la oración es la manera más humilde y honesta de decirle a Dios que lo necesitamos. Que lo necesitamos. Y Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba de la compañía del Padre. Pablo dice que la oración y la suministración del Espíritu hacen posible que Él pueda seguir compartiendo el Evangelio. Qué importante es la oración en nuestra vida. Yo sé que a muchos no les gusta la frase: oye, hay que orar. Lo ven como una forma muy simplista de resolver las cosas. Pero hay un poder tremendo en la oración. Hay un poder tremendo cuando nosotros oramos. Y tú en tu casa, con tu familia, toma ese principio: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. La expresión mínima de la iglesia: 2. Donde hay 2 o 3. No dice de un lugar. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Así es que en estos tiempos duros, volvamos nuestro corazón, volvamos nuestro rostro a nuestro Padre en oración. En este pasaje Jesús no ora por Él, tampoco ora por sus discípulos, como lo hace en otros pasajes, principalmente la oración de Juan 17, la oración donde Jesús ora por lo que Él ha hecho, ora por sus discípulos y ora también por aquellos que van a venir, por el ministerio de sus discípulos. En esta oportunidad Jesús no ora por ellos, ora por Él. Y me gusta mucho este pasaje porque descubrí la humildad de Jesús, la dependencia, descubrí la necesidad de Jesús de su Padre, descubrí el profundo anhelo que Jesús tenía de que el Padre lo acompañara en ese momento. Si uno ve la vida de Jesús, Jesús le dio un valor muy grande a la vida de oración. En los principales momentos de su ministerio, Jesús estuvo orando. De mañana, de noche, muy de madrugada, Jesús se apartaba para orar. No importaba el cansancio físico, no importaba los kilómetros que él había recorrido, siempre él dejaba el tiempo para orar. Creo que la vida del Señor Jesús nos enseña que el secreto de todo ministerio no es cuánto hábil tú eres, es cuánto tiempo dedicas a la pasión más grande que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy día se pueden hacer grandes y megas iglesias, métodos, estrategias, etcétera, etcétera. La mercadotecnia también entra en la iglesia. Pero eso no significa nada. Tú y yo vamos a ser considerados cuando seamos personas que constantemente estén yendo al lugar secreto. Hay una ruta que es la ruta de la oración, es la ruta de estar en comunión con Dios. Jesús lo dijo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. La oración para Jesús no fue solo un hábito, fue un estilo de vida. ¿Qué hace Jesús en los momentos difíciles? Número 3, nos exhorta a velar y a orar. No solamente Él busca a sus amigos, no solamente Él se entrega a la oración en un momento crítico, sino que también nos exhorta, y también lo hizo a sus discípulos, a que estén velando y orando. El verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre quiere, el espíritu siempre desea. Debemos dejar nuestra carne y someterla a la voz
al deseo y al anhelo del Espíritu. Jesús nos exhorta a mantenernos alerta. Velar es un estado de mantenernos alerta. ¿Saben por qué? Porque hay un enemigo que viene por ti y que viene por mí. Él viene a robar y matar y destruir tu relación, tu fe. Él viene a matar tus convicciones. Él viene a destruir tu vida. Hay un enemigo. Satanás sabía el momento que estaba viviendo el Señor Jesús. Recuerden que Jesús comienza su ministerio con una tentación en Mateo capítulo 4 y está terminando su ministerio con otra tentación. En Mateo 4 Jesús vence la tentación de Satanás en el desierto con la palabra, escrito está, le dijo Jesús. Pero en esta ocasión Jesús vence la tentación con la oración. Jesús vence la tentación rodeándose de sus amigos íntimos. Por eso es malo estar solo, es malo aislarse del cuerpo de Cristo, es malo vivir como un llanero solitario. Somos un cuerpo y el cuerpo debe estar unido. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Jesús nos enseña a velar y a orar. Cuando Jesús enfrenta este momento, está la tentación. ¿Cuál es la tentación? Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa y no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuál era la tentación? Hacer su deseo, hacer su propia voluntad. Jesús dijo, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, pero por favor ayúdame. El hombre en el jardín del Edén cedió, hizo su propia voluntad. Jesús en este jardín deja su propio deseo, deja su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, pasa de mí esta copa, este momento difícil, ¿verdad? Este momento de juicio, por alguna manera decirlo, pasa de mí esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa era la tentación que Jesús estaba enfrentando. Cada uno tiene la posibilidad de elegir o de decidir hacer la voluntad del Padre o hacer nuestra propia voluntad. Voy terminando con esto. Mateo capítulo 6, verso 5, Jesús nos habla de la oración, dice, cuando ores. Ahí en Mateo capítulo 6 Jesús enseña acerca del ayuno, de la oración y del dar. Y aquí dice cuando ores, y eso no es una sugerencia, eso no es un consejo. Jesús está dando por sentado que nosotros, los hijos, sus discípulos, debemos orar. Cuando ores, ese es un hábito que debemos practicar constantemente, es un recurso permanente y un hábito permanente de un discípulo. La oración es clave en nuestra vida. Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, orad sin cesar, es un mandamiento. Mira, la oración, hemos hablado mucho de la oración. La oración debe ser algo tan natural en nuestra vida como el respirar. Nosotros respiramos y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Yo estoy hablando y estoy respirando, pero no estoy pendiente de respirar. Es parte de mi vida, es algo natural. La oración debe ser algo natural en nuestra vida. Debe fluir permanentemente en nuestra vida. Nuestra primera opción siempre debe ser Dios, esa conexión a través de la oración. Así que la oración, podríamos decir que es como el respirar del Espíritu. Es como el respirar. Lo debemos hacer de manera natural, permanente y constante. Si tú dejas de respirar, tú te mueres. Si yo dejo de orar, mi vida espiritual se muere. Dios no hace magia. Dios no hace magia. Necesitamos nosotros esforzarnos en la vida de oración, en la vida de comunión. Necesitamos nosotros ir a la cámara secreta, al lugar secreto, y ahí encontrarnos con nuestro Padre. En los momentos críticos Jesús buscó a sus amigos, se entregó a la oración y nos exhorta a velar y orar. Estimados amigos, hermanos y gente que nos escucha en cualquier parte de este planeta, yo quiero decirte que este momento que está viviendo el mundo, mira, esta pandemia
no ha respetado género, ni raza, ni clases sociales. Nos ha hecho a todos por igual. Muchas personas que les gusta esto de las clases sociales y no meterse con este o con este otro, bueno, este virus nos enseña lo frágiles que somos, lo dependientes que somos de Dios y que somos todos iguales. Te animo en este momento a cerrar tus ojos y en medio de esta situación elevar una oración a nuestro Padre. Padre, gracias te doy porque nos permites a través de esta palabra de Mateo 26, Señor, recuperar la fe, la esperanza. Gracias porque nos enseñas a través de este texto bíblico que tú, siendo el Hijo de Dios, necesitaste orar, buscar la compañía, establecer un vínculo con las personas para pasar el momento difícil, para pasar esta agonía. Señor, yo traspaso estas pantallas y llego a todo lugar de aquella persona que se siente sola, triste, a cada persona que está angustiada, que está viviendo este momento de una manera crítica. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú vayas con tus brazos, con tus cuerdas de amor y les abraces y les hagas entender que ellos pueden estar seguros si están bajo la sombra de tus alas. Señor, estos momentos necesitamos tu ayuda. Estos momentos necesitamos volver nuestro rostro y nuestro corazón a ti. En estos momentos necesitamos mantenernos en oración. No sabemos qué va a pasar mañana. La vida es corta, la vida es frágil, la vida es única. No sabemos qué va a pasar mañana. Lo único que sabemos es el hoy. Y hoy queremos estar en comunión, en esa estrecha relación contigo. Padre, bendigo a cada persona que nos escucha, a cada hermano, a cada amigo, a cada familiar, a mis hijos, Lucas en San Diego, Sebastián en Chile, a mis padres, Señor, y a todos aquellos que forman parte de la familia de la fe. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que el bien, que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Patricia, ¿qué nos puedes decir para concluir? Bueno, decirles que aquellos que estamos en casa, que tenemos un pedazo de pan para llevarnos a la boca, estamos bajo un cuidado, un lugar, tenemos la bendición de estar sanos. Creo que ya es el momento de no ser tan egoístas y pensar en aquellos que están sufriendo. El tema del reino, el tema de servir al Señor no se trata de nosotros, se trata del reino, se trata de Dios. Y hoy día hay mucha gente que está sufriendo. Miraba las noticias hoy día de Guayaquil, orar mucho por Guayaquil, está viviendo una situación muy crítica, ya colapsó el país, los hospitales, esa ciudad colapsó y los muertos, la gente está falleciendo en sus casas y los familiares con el dolor de su corazón. Era triste ver y desgarrador ver cómo sus familias tenían que dejar las personas que amaban afuera de sus calles. 3, 4 días que la gente está sin que puedan retirar sus cuerpos. Y eso es muy triste, de no poder despedirlo como corresponde. Hay muchos médicos, hay muchas enfermeras que están exponiendo su vida. Hay gente que está yendo embarazada a trabajar a los hospitales. Por eso hoy día una noticia decía: vengo con mi hijo a trabajar, quédate tú en casa. Si estamos en casa, gracias a Dios, cubiertos, estamos bendecidos por la mano de Dios, oremos, porque hay mucho pueblo, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está sin trabajo, hay mucha gente que hoy día no tiene que llevar a su boca. Por eso debemos nosotros, si hoy día no podemos ir en ayuda de ellos, sí podemos hacer algo muy valioso y muy grande, que es orar y ponernos en la brecha. Así que yo quiero animar a cada uno de ustedes a que no deje de interceder, no deje de orar, no deje de gemir. Y debemos orar, ponernos en el lugar del otro, quebrantarnos delante de la presencia del Señor. El Señor desea mucho que su pueblo hoy día se humille, que su pueblo hoy día le busque de todo corazón. Les envío un abrazo, les envío muchos cariños, en forma muy especial le envío un abrazo grande a mi hijo Sebastián, que está lejos, pero muy cerca en nuestro corazón. Hijo, te amamos. Y bueno, a todos, a toda la familia Beula, a todos los amigos, a todas las personas que hoy nos están viendo,
Les envío un abrazo cariñoso. Son muchos los que hoy día están mirando, pero les amamos y están en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Un gusto de haber compartido con ustedes. Termino con este pasaje de Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos un poderoso aliado en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Deja que el Espíritu Santo te ministre y ore a través de ti la oración que el Padre quiere escuchar. Amados amigos, hermanos, familia, Dios les bendiga mucho. El domingo a las 10:45 estamos en vivo transmitiendo. Y a los hermanos de la iglesia, ánimo iglesia. Estamos orando, estamos con ustedes y sigamos unidos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.